elección. Mañana va a haber una actividad para conversar sobre las propuestas que tiene cada candidato y cada espacio político respecto de la cultura de nuestra ciudad. Estamos en contacto con Daniela Fuentes, quien es integrante de este colectivo cultural y además, por supuesto, representante del Mascavientos Teatro. Hola Daniela, buen día y gracias por el contacto con Primera Noticias. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, muchas gracias a ustedes por interesarse. Bueno, contanos mañana cómo tienen pensada la actividad. Bueno, mira, nosotros proponemos un evento virtual, va a ser por la plataforma Meets, y la idea es que no solamente los candidatos, sino los representantes de las fuerzas políticas estén presentes, tengan un tiempo cada uno para expresar su propuesta y nosotros como colectivo le enviamos una batería de preguntas orientativas para que ellos sepan por dónde va también el interés del colectivo y que es ni más ni menos que el interés que pudimos estar escuchando y trabajando durante estos 5 años del colectivo cultural con respecto, digamos, al sector cultural de Río Cuarto, ¿Y ¿no? cuáles Los son artistas algunas, independientes. discúlpame, ¿Cómo? cuáles son algunas de esas inquietudes que ustedes les pudieron hacer llegar a las fuerzas políticas? Bueno, por ejemplo, nos interesa mucho que nos cuenten cómo piensan llevar adelante la gestión cultural, qué tipo de programas, proyectos, qué tipos de leyes, ordenanzas les parece necesario plantear en la ciudad, porque el tema de cultura, digamos, como subsecretaría está bastante relegado. Y esto no es de hoy, ¿no? Es que históricamente Río Cuarto es un tema relegado y tampoco no solamente Río Cuarto, sino que parece ser que la cultura es siempre el último orejón del tarro y cuando nos acordamos de la cultura es cuando pensamos en cómo convivimos como seres humanos, cómo nos tratamos, qué producción, qué inteligencia, qué cuestión artística aparece, qué identidad está delineándose en un lugar, en una ciudad. Entonces, en general, nos acordamos tarde de la cultura y queda siempre con los mismos formatos institucionales, con el mismo peso o no peso, con un presupuesto que nunca alcanza, que no existe, y no solamente hoy, ¿no? Con el tema pandemia que todo lo tiñe, sino en términos de, digamos, desde siempre, en definitiva. Entonces queremos saber, para poder elegir, para poder pensar, y también para que los espacios políticos se pongan a pensar qué es lo que pueden ofrecer, qué es lo que pueden inventar, imaginar para mejorar la cuestión cultural en Río Cuarto, la promoción de los propios artistas, las relaciones con los espacios culturales que en la ciudad están. Así que bueno, me parece que es como una posibilidad, primero, de que la gente pueda estar participando, escuchando y mandando preguntas. Y segundo, y súper importante, que las fuerzas políticas que nos dijeron que van a asistir se hayan podido poner a pensar Ujú. seriamente, digamos, no porque sean poco serios, sino porque muchas veces el tiempo decide al final y se hacen cosas sin ser muy pensadas o muy consultadas, que bueno, que se pongan a pensar un poco en qué les parece que habría que cambiar, cómo les parece que pueden aportar al crecimiento cultural de la ciudad y bueno, esa es la cuestión. Daniela, pensaba que en estos días de pandemia, creo que la cultura nos ha salvado, digamos, porque desde la cuestión virtual, desde poder escuchar música, ver teatro, ver películas, ver cuadros, un montón de cuestiones aislados en casa, pudimos hacer un consumo cultural y al menos para mí es una valoración positivísima. Te quería preguntar a vos, ¿qué les dejó a ustedes, digamos, como integrante de este colectivo cultural? ¿Qué mostró esta pandemia? Digamos, pienso por ahí en las debilidades y fortalezas. Mira, lo que mostró en primera instancia, y no solamente a este colectivo cultural, sino a otros grupos de Córdoba y del país, con quienes estamos muy relacionados a partir justamente de esta problemática, lo que demostró fue la enorme precariedad del sector, la falta de políticas claras desde los gobiernos, tanto locales, provinciales y nacionales,
y dejó al descubierto que el sector es un sector que necesita, como todos, como la salud, como la educación, políticas, digamos, estatales, políticas fundamentales para poder progresar, para poder estar, y que además es un sector súper necesario, que eso no es que lo sabemos desde hoy, digamos. Hay un montón de cosas que desde este sector se hacen y que, bueno, por ahí no aparecen tan a la vista, porque no estamos hablando de la cultura, de la industria cultural, estamos hablando de la cultura más artesanal, más independiente, y entonces, bueno, obviamente no aparecemos en las propagandas, en los grandes circuitos, y bueno, todo esto empezó a verse más. Ujú. Por el lado nuestro, digamos, de los grupos, hay grupos que pudieron hacer algún tipo de cosa virtual, dar algunas clases virtuales. También dejó en evidencia que no hay una formación para eso, entonces la virtualidad aparece como muy sesgada para quienes puedan utilizar este nuevo lenguaje, que es un lenguaje en sí mismo, el lenguaje audiovisual. Y no es necesariamente el lenguaje que manejamos todos cuando no estamos en esa rama del arte, ¿no? Qué sé yo, en el caso nuestro en teatro, o la gente de circo, o los músicos, hay distintas experiencias al respecto. ¿Y te parece que en general el público riocuartense los acompañó, digamos, o que en las cuestiones virtual estarían dispuestos también a acompañarlos? Pienso que sí, de hecho, hay un programa, un proyecto de cultura que sé que, bueno, que algunos grupos han podido acceder, han querido acceder, y creo que la gente accede. Pero a mí me parece que, bueno, que es una propuesta distinta y que por supuesto no es grande la cantidad de gente, porque además yo como persona común que transito como todos esta pandemia, uno tiene como una sobresaturación Ujú. de imágenes y de virtualidad que muchas veces te llevan, hay cosas que yo ya no quiero ver un montón de cosas más, o sea, yo ya me cansé de ver las cosas por la computadora, ¿no? Y eso creo que le pasa a todo el mundo también. Eh, Así que bueno, la verdad que para nosotros y para todos estamos esperando que todo mejore, que podamos estar a full con todo, porque no es nuestra forma de relacionarnos esta, ¿no? Exacto. El contacto personal. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por el contacto con Primero Noticias. Recordamos la invitación mañana a las 18. Interesados, por favor, comuníquense por intermedio de la página del colectivo o por el mail del colectivo, que es ccriocuarto@gmail, porque para participar necesitamos que mandarles el link de la participación y vamos a estar cuidando mucho que, digamos, quién es la persona que participa, que aparezca con su propia imagen, o sea, para evitar cualquier tipo de problema, hacer la cosa bien organizada. Así que el que esté interesado vaya mirando ya, porque hay como tiempos para pedir el link y nos gustaría que puedan estar todos, que no queden afuera porque no se dieron cuenta y llegaron medio tarde y no pueden entrar más a la reunión. Buenísimo, Daniela, un saludo grande. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a hacer ahora entonces la primera pausa en Primero Noticias.